Hola chicos, bueno pues con esto de la contingencia y de que supuestamente vamos a regresar hasta el 20 de abril y tenemos que seguir cubriendo temario, etcétera, pues nos tenemos que poner un poco creativos y les voy a explicar el tema que vimos muy rápidamente en una hora antes de salir, antes de que ya no nos viéramos. Y pues ya saben, estamos trabajando en el capítulo 9 del libro de Tippens, entonces me voy a basar aquí en que ustedes vayan viendo lo que se supone que ustedes están leyendo. Entonces vamos viendo, estamos viendo el tema de impulso y cantidad de movimiento. Eso lo explicamos muy brevemente antes de salir de vacaciones. Bueno, no son vacaciones, antes de salir de contingencia. Y tenemos la definición de lo que es el impulso y la cantidad de movimiento. Vamos a verla muy rápido, un repaso muy rápido, nada más porque lo vamos a necesitar para cuando empecemos a resolver los ejercicios. Entonces, el impulso es una cantidad vectorial. Entonces recuerden, si es vector voy a necesitar considerar dirección y sentido. Si va hacia, todos los ejercicios que van a poner por lo general van a ser unidireccionales. Si vemos por ahí alguno que tenga ángulo, pues ya lo desglosaremos con más calma. Pero si me habla de vectores que están en una sola dimensión, es decir, unidimensionales, no unidireccionales, unidimensionales, es decir, que estén sobre una misma línea, ya sea horizontal o vertical, generalmente nos van a dar líneas horizontales. Entonces tenemos que si va a la derecha es positiva, si va a la izquierda es negativa, y no se nos debe olvidar poner el signo porque entonces ya todo nos sale mal. Y dice, es una cantidad vectorial de igual magnitud que el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo en el que actúa. Ya está aquí mi ejemplo, ¿no? Tengo una pelota aquí en reposo y tengo aquí un palo de golf que va a golpear esta pelota. Este palo de golf, al golpear la pelota con una fuerza F por un cierto lapso de tiempo delta T, me produce una cantidad de movimiento igual a la masa por la velocidad que adquiere. Entonces ya, aquí tenemos este primer ejemplo. Después tenemos el concepto de la cantidad de movimiento, y aquí viene. Dice la cantidad de movimiento P, bueno, aquí en nuestro libro de Tippens nos recomienda utilizar la letra P para simbolizar la cantidad de movimiento. Dice, es una cantidad vectorial, entonces otra vez toma en cuenta que va a ser vectorial, de igual magnitud que el producto de la masa por la velocidad que adquiere debido al impulso que yo le proyecté. Entonces ya está, dice, por lo tanto, la ecuación también se puede enunciar así, como que el impulso es igual a la cantidad de movimiento que adquiere ese objeto debido a ese impulso. Aquí me habla de un cambio de cantidad de movimiento. Bueno, ya saben, cuando tenemos cantidad de movimiento, este mismo paréntesis que veo aquí se podría expresar como M por delta B, que podría ser también M por velocidad final menos velocidad inicial. Y ya si multiplico para quitar el paréntesis, pues nos queda este término. A fin de cuentas, ¿a qué es a lo que quiero llegar? A que si como en el caso anterior tenemos que nuestra velocidad inicial de la pelota era 0, pues este término se limita a esto que tenemos aquí. Las unidades, pues como se puede ver, ¿no? Si me está hablando de un impulso donde tengo fuerza por cambio de tiempo, voy a tener que la fuerza se mide en Newton, el cambio de tiempo en segundos, y esto a la vez va a ser igual a esta otra equivalencia, porque recuerden que Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por segundo, que vemos aquí, donde este segundo con este segundo cuadrado me queda un segundo simple. Entonces que tenemos kilogramo por metro sobre segundo, que son las unidades de la cantidad de movimiento al ver masa en kilogramos, velocidad en metros sobre segundos cuadrados. Y aquí nos va a decir cuáles son las unidades que corresponden al sistema internacional. Ya saben, si nos ponen las cosas en el sistema que no sea, en el sistema inglés, si nos ponen las cosas en un sistema que no es el sistema internacional, entonces pues tendremos que agregar en lugar de poner newtons tenemos que poner libras, pero refiriéndonos a libras fuerza por segundo. Y en el caso de kilogramo, pues la unidad de masa en el SUEU, que le llama aquí el sistema usado en Estados Unidos, es slug,
y en lugar de metros pone pie sobre segundo. Ya, pero eso solo si tenemos problemas de ese tipo. Después vienen unos ejemplos que vamos a explicar después. Ahorita solamente quisiera explicar la teoría, los conceptos, y después vamos a ver ejemplos. Los mismos ejemplos que vienen aquí resueltos los analizamos. Entonces, el siguiente punto que tenemos que analizar es la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Viene aquí. Cuando consideramos una colisión de frente entre dos masas, entonces ya, tengo que tomar en cuenta eso. Cuando me hablan de la ley de conservación de la cantidad de movimiento es porque voy a estar hablando de situaciones donde se presentan colisiones o choques. Entonces, de frente, entre dos masas diferentes. Y vamos a decir, antes de que se efectuara el choque, estos dos objetos traían unas ciertas velocidades que vamos a representar con U1 y U2. Y las velocidades que van a adquirir estos mismos objetos después del choque las vamos a representar con V1 y V2, como pueden ver aquí. Entonces, luego aquí viene una serie de análisis con las que se deduce en la fórmula, que no vamos a entrar en mucho detalle porque tenemos pero si ustedes la quieren analizar, está muy sencilla. Está fundamentada en que el impulso que produce en el momento del choque, el cambio en la cantidad de movimiento, pues se puede igualar y entonces podemos obtener esta, que es mi fórmula que se va a utilizar cuando tengo conservación en la cantidad de movimiento después de un choque. Y aquí ya me dice, la cantidad de movimiento total antes del impacto es igual a la cantidad de movimiento total después del impacto. Y ya tenemos aquí nosotros, ya tenemos aquí nosotros que la masa 1 por la velocidad que llevaba el cuerpo 1 antes del choque más la masa 2 por la velocidad que llevaba el objeto 2 antes del choque va a ser igual a la masa 1 por la velocidad que va a llevar el objeto 1 después del choque más la masa 2 por la velocidad que va a llevar el objeto 2 después del choque. Es más fácil visualizar todo esto que estoy diciendo si lo vemos aquí con una imagen. Este es mi objeto 1, este es mi objeto 2. Antes de que ocurra el choque, llevamos aquí los dos objetos, se van moviendo con una velocidad U1 y U2. Y después va a pasar que van a chocar y van a rebotar. Y entonces la masa 1 se va a mover con una velocidad que vamos a representar con una V1 y la masa 2 va a rebotar y se va a mover con una velocidad V2, ¿sí? Hay un libro alterno que tenemos que es el de la física general de Pérez Montiel y nos pone exactamente el mismo ejemplo pero con pelotitas y esas pelotitas pues las podemos pensar, son como las pelotitas de billar o algo así, ¿no? Donde se da la conservación de la cantidad de movimiento. Luego entonces nos regresamos a Tippens y aquí nos habla un poquito de lo que les decía. Bueno, como son cantidades vectoriales, empiezo a implicar signos. Ahí aparece un signo negativo que no quiero que olvidemos. Y dice aquí ya por último, por tanto, hemos deducido el enunciado de la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. El enunciado de la conservación de la cantidad de movimiento dice, la cantidad de movimiento total de los cuerpos que chocan es igual antes y después del impacto. Bueno, eso lo pudimos haber deducido cuando vimos la fórmula de arriba que nos hablaba de una cantidad de movimiento antes igual a una cantidad de movimiento después. Entonces ya saben, siempre las definiciones van bien unidas a nuestras fórmulas. Otro ejemplo que vamos a estudiar, que vamos a explicar en otro video, y nos venimos a lo que son los choques elásticos e inelásticos, ya para terminar los conceptos en los que siempre ustedes se me andan durmiendo. Y aquí hice un experimento que ya me salió muy feo y lo quiero borrar. Listo. Choques elásticos e inelásticos. Entonces aquí dice, si la energía cinética permanece constante en un choque, que es un caso ideal,
porque siempre hay pérdidas de energía, se dice que el choque es completamente elástico. ¿Está bien? Y aquí redunda más y explica más. En este ejemplo no se pierde ninguna energía en forma de calor o por deformación de los objetos debido al choque. Por ejemplo, cuando una bola de acero se deja caer sobre una placa de mármol, donde los dos objetos que me está poniendo de referencia pues no tienen deformación al momento del choque. Y por lo tanto no hay pérdidas de energía en esa manifestación. Y tenemos aquí cuando los cuerpos que chocan se adhieren entre sí y se mueven como un solo cuerpo después del choque, se dice que el choque es completamente inelástico. Entonces nos aprendemos esos dos conceptos. En el completamente elástico no hay pérdida de energía cinética debido a deformaciones o calor, etcétera, no. Y en el choque completamente inelástico, los objetos van a chocar y después del choque se van a mover como si fuera un solo cuerpo. Es decir, imagínense que tengo así como que se van a chocar mis dos objetos, pero este viene con una velocidad mucho mayor, tiene más energía cinética, entonces llega y ¡fum! Después de esto los dos se mueven juntos. Algo así. Entonces nos habla, ¿se acuerdan de la fórmula de la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, pues aquí me dice que la energía cinética de los dos cuerpos antes del choque va a ser igual a la energía cinética de los dos cuerpos después del choque, porque como dijimos arriba, en un choque completamente elástico, la energía cinética se conserva. Y después aquí viene una serie de análisis y de desarrollo algebraico que nos lleva a otro concepto que queremos manejar, que es el de, ustedes si quieren analicen ahí con calma la deducción de la fórmula, no es más que álgebra, en donde llegamos al concepto que se llama coeficiente de restitución. Y pues como también se van a encontrar problemas con este concepto, está bien que lo señalemos. El coeficiente de restitución es la razón o relación negativa, aquí está el signo negativo, de la velocidad relativa después del choque con respecto a la velocidad relativa antes del choque. Entonces aquí recuerden que las definiciones siempre nos están describiendo una fórmula. Bueno, con frecuencia. No siempre. Con frecuencia. Este es uno de los casos. Entonces, al incorporar el signo menos en el numerador, nos dice aquí, pues nos queda una fórmula más amigable, que es la que vamos a manejar. Si este signo menos lo ponemos acá en el numerador, como si esto aquí arriba estuviera entre paréntesis, entonces va a cambiar el signo de lo que tenemos dentro, ¿no? Nos queda B2 positivo y nos queda B1 negativo. Y llegamos a la forma de la fórmula que el libro nos sugiere manejar. Y ya, es todo. Viene aquí otro análisis en función de un ejemplo donde tenemos una pelota que de alguna manera se suelta con una velocidad inicial igual a 0, baja y rebota y sube una altura h2 menor a h1. ¿Qué nos está diciendo este ejemplo? Pues que en este caso nuestro choque no fue completamente elástico, sí hubo pérdidas de energía. Como ustedes saben, eso es lo que pasa en la vida real. O sea, si yo dejo ahorita caer una pelota, la pelota no va a alcanzar la misma altura con la que la dejé caer, porque seguramente en ese golpe y en esa deformación que tiene la pelota al choque con el piso va a haber una pérdida de energía. Entonces de aquí de alguna manera con este ejemplo y con la fórmula que tenemos aquí arriba, esta fórmula no es más que la fórmula que se vio en cinemática, que decía que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2AD. Pero manejada con caída libre era velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2GH. Entonces esta fórmula se aplica para una H1, que es una velocidad inicial igual a 0, donde va a caer y va a chocar con una velocidad final inmediata antes del choque. Y luego vamos a considerar la trayectoria de subida, donde la velocidad inicial va a ser inmediata después del choque y la velocidad final acá va a ser 0. Tomando todas estas consideraciones, se va deduciendo una fórmula que vamos a utilizar también cuando nos hablen de coeficiente de restitución. Esta fórmula también quiero que la usemos cuando nos hablen de coeficiente de restitución.